Todo el mundo conoce a Daniela Romo como una de esas artistas que parecen haber nacido bajo una luz especial. La voz, la mirada, la melena, la presencia escénica. Había en ella algo imposible de copiar. Para muchos, Daniela fue la mujer de Yo no te pido la luna. Esa canción que no solo se cantaba, se sentía. Para otros, fue una actriz de telenovela con una fuerza rara, capaz de entrar en una escena y cambiar el tono de todo con apenas una pausa. Pero muy poca gente se detiene a pensar qué había detrás de esa imagen, porque una cosa es verla triunfar en televisión, cantar frente a miles de personas, recibir aplausos, premios y cariño, y otra, muy distinta, es entender lo que una mujer tiene que entregar para sostener una carrera durante más de 5 décadas. Daniela Romo parecía tenerlo todo: fama, talento, belleza, reconocimiento, canciones que cruzaron generaciones y personajes que quedaron en la memoria popular. Pero entonces aparece la pregunta que no se responde con una simple biografía: ¿por qué una artista tan luminosa tuvo que enfrentar tantas batallas en silencio? ¿Qué precio pagó por dedicar su vida al escenario? ¿Cómo se sobrevive cuando el cuerpo, la fama y la vida privada dejan de pertenecerte por completo? Y sobre todo, ¿por qué al verla hoy a los 66 años su historia toca una fibra tan profunda? Tal vez porque la tragedia de Daniela Romo no está en una sola caída, ni en un escándalo, ni en una derrota pública. Está en algo más silencioso, en haber tenido que ser fuerte tantas veces que el mundo casi olvidó que también era vulnerable. Está en haber entregado juventud, intimidad, descanso y parte de su vida personal a una profesión que le dio gloria, sí, pero también le exigió muchísimo. Esta no es una historia para convertirla en víctima. Daniela Romo no necesita eso. Es una historia para mirar con respeto a una mujer que sobrevivió al desgaste de la fama, a la exigencia del público, a una enfermedad durísima y a la pérdida de personas importantes. Una artista que no solo cantó al amor, al deseo y al dolor, sino que también los conoció desde dentro. Porque detrás de Daniela Romo, la diva, siempre estuvo Teresita Presmanes Corona, la mujer, y a veces entender a la mujer es mucho más conmovedor que admirar a la estrella. Daniela Romo no conquistó al público por accidente. Desde sus primeros años en el espectáculo hubo algo en ella que llamaba la atención. No era solamente belleza, no era solamente voz, era carácter, una mezcla de disciplina, intensidad y misterio que la hacía diferente. En una época donde muchas artistas eran moldeadas para parecer dulces, obedientes o perfectamente decorativas, Daniela tenía algo más fuerte. Podía ser elegante, sí, pero nunca parecía frágil en el sentido simple de la palabra. Tenía una energía teatral. Cantaba como si cada canción tuviera una escena escondida. Actuaba como si cada silencio tuviera una historia. Su gran explosión musical llegó en los años 80, cuando canciones como Mentiras, Celos, La ocasión para amarnos y, por supuesto, Yo no te pido la luna, comenzaron a convertirla en una figura indispensable de la música romántica en español. No eran temas que pasaban sin dejar huella, eran canciones hechas para quedarse en la memoria emocional de la gente. Yo no te pido la luna tuvo algo especial. No era solo una melodía pegajosa, era una declaración de amor con dramatismo, con deseo, con esa intensidad que Daniela sabía manejar sin caer en lo falso. La canción decía que no pedía imposibles, pero en realidad terminó dándole algo enorme, un lugar permanente en el recuerdo de millones. Y luego llegó De mí enamórate, ligada a El camino secreto, una telenovela que marcó a toda una generación. Esa canción, escrita por Juan Gabriel, unió de manera perfecta sus dos mundos, la música y la televisión. Daniela podía cantar una historia y también actuarla, podía convertir una letra romántica en una escena completa, y eso la volvió inolvidable. En televisión, su imagen también se volvió parte del paisaje sentimental de América Latina. No fue una actriz de un solo registro. Con el paso de los años interpretó personajes fuertes, oscuros, maternales, contradictorios, elegantes y a veces temibles. En proyectos como Sortilegio, Triunfo del amor y otros melodramas, mostró que no necesitaba quedarse atrapada en la juventud para seguir siendo poderosa frente a la cámara. Esa es una de las claves de Daniela. Supo transformarse. Muchas figuras quedan congeladas en el momento en que el público las amó por primera vez. Daniela, en cambio, fue cambiando de piel.
de cantante juvenil a intérprete madura, de protagonista a primera actriz, de símbolo de belleza a símbolo de resistencia. Por eso el público la recuerda con tanta nostalgia, no una nostalgia vacía, sino de esas que vienen con imágenes completas. Una televisión encendida en la sala, una canción sonando en la radio, una madre cantando mientras cocina, una escena de telenovela vista en familia, una voz que aparece de pronto y te devuelve a otro tiempo. Pero cuanto más querida se volvió, más tuvo que cuidar lo que mostraba, porque el amor del público es hermoso, pero también puede ser pesado. La gente empieza a creer que conoce al artista, que tiene derecho a saberlo todo, que cada silencio esconde un secreto y cada decisión necesita explicación. Daniela aprendió pronto que la fama no solo te da un escenario, también te quita puertas. Y cuando una artista se vuelve parte de la vida de millones, conservar un rincón privado se convierte en una forma de defensa. Antes de ser Daniela Romo, fue Teresita Presmanes Corona. Nació en Ciudad de México el 27 de agosto de 1959, mucho antes de que su nombre artístico se convirtiera en sinónimo de voz, carácter y melodrama. Su historia no empezó con reflectores enormes, sino con una niña que descubrió muy temprano que el arte no era un pasatiempo, era un camino. A los 11 años se integró al coro de los hermanos Zavala, y ese dato, aunque parece pequeño, dice mucho. A esa edad, la mayoría de los niños todavía están descubriendo el mundo sin demasiada presión. Daniela ya estaba entrando en una dinámica de disciplina, ensayo, música y escenario. Aprendía que el talento puede abrir una puerta, pero la constancia es lo único que permite quedarse. Su formación artística fue seria. Estudió actuación, se preparó, tomó clases de canto, buscó técnica. No se conformó con tener una voz bonita o una presencia llamativa, quiso construir una herramienta. Y eso se nota en su carrera. Daniela no improvisaba su intensidad, la trabajaba. Detrás de cada gesto aparentemente natural había oficio. Esa disciplina temprana también ayudó a formar su carácter. En el mundo del espectáculo, especialmente para una mujer joven, no bastaba con querer. Había que resistir, había que aprender a decir sí, pero también a decir no. Había que soportar comparaciones, críticas, expectativas y miradas que a veces juzgaban más la apariencia que el talento. Daniela creció profesionalmente en un ambiente exigente, y quizá por eso con los años desarrolló esa mezcla tan suya de cercanía y distancia. Podía ser cálida en una entrevista, bromear, hablar con ternura, pero siempre había un límite, una zona suya que no entregaba del todo, no por soberbia, sino por supervivencia. Desde niña, antes de la fama, ya había algo distinto en ella, una voluntad muy clara. No parecía una persona arrastrada por la suerte, parecía alguien que, incluso sin saber todavía el tamaño del destino que la esperaba, estaba dispuesta a caminar hacia él. Y eso es importante para entender su historia, porque Daniela Romo no fue una estrella fabricada de la noche a la mañana, fue una artista formada por años de trabajo, por escenarios pequeños, por clases, por pruebas, por rechazos y por esa paciencia silenciosa que casi nunca se ve cuando el éxito por fin llega. Antes de la imagen pública, antes del cabello icónico, antes de los discos y las telenovelas, hubo una niña aprendiendo a sostener la voz. Y tal vez ahí empezó todo, en esa primera intuición de que el escenario podía ser un refugio, pero también una responsabilidad. El gran giro de Daniela no ocurrió en un solo día, aunque algunas canciones sí parecieron abrirle puertas gigantes. Ella ya venía trabajando en teatro, cine y televisión, pero cuando la música la abrazó de lleno, su nombre cambió de tamaño. En los años 80, Daniela Romo se convirtió en una de las voces femeninas más reconocibles de la música en español. Su álbum de 1983 marcó un antes y un después. De pronto, su voz estaba en todas partes. No era una cantante más, intentando hacerse un lugar. Era una presencia, una mujer que cantaba con fuerza, con dramatismo y con una seguridad que no parecía pedir permiso. Mentiras fue uno de esos temas que funcionaban porque tenían carácter. Daniela no lo interpretaba como quien repite una letra, sino como quien acusa, recuerda y se defiende al mismo tiempo. Luego llegó Yo no te pido la luna, y ahí su imagen terminó de consolidarse. La canción tenía romanticismo, pero también dignidad. No era una súplica débil, era una petición intensa, humana, directa. Lo curioso es que el público empezó a ver en ella
a una mujer fuerte incluso cuando cantaba desde la herida. Esa fue una de sus grandes contradicciones artísticas. Podía sonar vulnerable, pero nunca derrotada. Podía cantar al abandono, al deseo, a los celos, al dolor, y aún así transmitir poder. La televisión amplificó ese magnetismo. El Camino Secreto no solo le dio visibilidad como actriz, también convirtió De mí enamórate en parte de la memoria sentimental de la época. Allí, Daniela dejó claro que podía moverse con naturalidad entre la canción y el drama. No necesitaba elegir entre cantar o actuar, podía hacer ambas cosas con una identidad propia. A partir de ese momento, la vida privada comenzó a quedar cada vez más lejos. El público ya no solo quería escucharla, quería verla, seguirla, saber de ella. Las revistas preguntaban, los programas comentaban, los rumores aparecían. Daniela dejó de ser únicamente una intérprete talentosa y se convirtió en una figura pública. Y convertirse en figura pública tiene algo hermoso y algo peligroso. Lo hermoso es el cariño, la admiración, la posibilidad de tocar vidas que uno nunca conocerá. Lo peligroso es que, poco a poco, todos empiezan a opinar sobre ti, sobre tu cuerpo, tu edad, tu pareja, tu soledad, tus decisiones, tus silencios. Daniela entró en esa etapa con fuerza, su carrera creció, sus canciones se multiplicaron, los proyectos llegaron, pero también comenzó el precio. Agendas intensas, exposición constante, cansancio, presión por mantenerse vigente y una exigencia difícil de explicar a quien nunca ha vivido bajo la mirada pública. El éxito llegó como una puerta dorada, pero al cruzarla, Daniela también empezó a entender que la fama no solo ilumina, también vigila. El éxito de Daniela Romo fue enorme, pero nunca fue gratuito. Ningún éxito que dura décadas lo es. El público ve el resultado final. La canción perfecta, el vestido, la entrevista, la escena intensa, la sonrisa frente a la cámara. Pero detrás de eso hay cansancio, renuncias, viajes, ensayos, madrugadas, decisiones y silencios. Para Daniela la carrera empezó demasiado temprano como para separarla de su vida personal. Desde niña estuvo trabajando, preparándose, entrando y saliendo de escenarios. Eso significa que muchas experiencias normales quedaron atravesadas por la profesión. Mientras otros podían equivocarse en privado, ella crecía en un mundo donde cada paso podía ser observado o juzgado. La fama le dio libertad económica, reconocimiento y una identidad poderosa. Pero también le pidió tiempo. Y el tiempo, cuando se entrega, no siempre vuelve. Daniela dedicó su juventud al trabajo, a cantar, actuar, grabar, ensayar, viajar, sostener una imagen, cumplir compromisos. Y con los años, una de las preguntas que más se repitió alrededor de ella fue la de la maternidad. Daniela no tuvo hijos. Ella misma ha hablado de esa decisión con una claridad que merece respeto. No la presentó como un accidente trágico ni como una herida para alimentar titulares, sino como una elección ligada a su vida, a su carrera y a su forma de entender la responsabilidad. Tener un hijo no era, para ella, algo que pudiera hacerse a medias. Y ese punto revela una presión que muchas mujeres artistas conocen demasiado bien. A los hombres famosos se les suele celebrar la entrega total al trabajo. A las mujeres, en cambio, se les pregunta qué sacrificaron, por qué no se casaron, por qué no fueron madres, por qué eligieron distinto. Daniela vivió durante años bajo esa curiosidad pública, pero mantuvo su postura con dignidad. El éxito también le quitó privacidad. Su vida sentimental fue tema de especulación, como suele pasar con las figuras que no entregan todos los detalles. Pero Daniela eligió proteger su intimidad, y esa elección, aunque para algunos resultara misteriosa, fue una manera de conservar algo propio en una industria que a menudo quiere convertirlo todo en espectáculo. También estaba el cuerpo. La imagen de Daniela se volvió parte de su identidad artística, la voz, la figura, el cabello largo, la presencia elegante. Y cuando el cuerpo se convierte en parte del símbolo público, cualquier cambio se vuelve noticia. Eso sería especialmente duro años después, cuando la enfermedad llegó y tocó precisamente esa zona tan visible de su imagen. Porque el precio de la fama no se paga solo cuando las cosas van mal. Se paga todos los días, en tener que estar disponible cuando se está cansada, en sonreír cuando se quiere llorar.
en responder con gracia a preguntas incómodas, en envejecer frente a cámaras que a veces perdonan poco, en seguir demostrando valor incluso cuando ya se demostró todo. Daniela Romo sostuvo esa carga durante décadas, y tal vez por eso su figura resulta tan respetada. No solo porque tuvo éxito, sino porque lo sostuvo sin convertir cada dolor en espectáculo. Supo trabajar, transformarse y mantenerse de pie sin perder del todo el misterio que la protegía. En la vida personal de Daniela Romo hay un rasgo constante: la discreción. No construyó su carrera a partir de romances públicos ni de escándalos sentimentales. No necesitó exhibir su intimidad para mantenerse vigente. Su obra hablaba lo suficiente. Eso no significa que su vida estuviera vacía, como algunos intentaron insinuar durante años. Significa que Daniela eligió otra forma de vivir su mundo afectivo. Mantuvo cerca a personas importantes, formó vínculos profundos y defendió su espacio personal con firmeza. Uno de los nombres más relevantes en su camino fue Tina Galindo, productora teatral y figura importante de la cultura mexicana. Tina fue una presencia cercana en la vida profesional de Daniela durante muchos años. Su relación fue pública en el sentido de que compartieron trabajo, proyectos, cercanía y una larga historia dentro del medio artístico. También se sabe que Daniela la consideraba una persona muy importante en su vida. Durante años hubo especulaciones sobre la naturaleza de ese vínculo, pero lo responsable es no convertir los rumores en afirmaciones. Lo confirmado públicamente es que existió una relación de enorme cercanía, respeto y acompañamiento, y eso, por sí solo, ya tiene peso emocional. No hace falta exagerarlo ni adornarlo para entender que Tina ocupó un lugar significativo en la vida de Daniela. Cuando Tina Galindo falleció en 2024, la pérdida fue especialmente dolorosa para Daniela. No se trataba de una figura cualquiera en su historia, era alguien ligada a décadas de trabajo, confianza y memoria compartida. La muerte de una persona así no solo deja tristeza, deja un hueco en la rutina, en la conversación, en la manera de recordar el pasado. Daniela también enfrentó otras pérdidas familiares y afectivas, como ocurre en toda vida larga, pero en su caso esas ausencias se sumaron a la exigencia de seguir siendo una figura pública. El escenario puede estar lleno de aplausos, pero la vida privada, cuando falta alguien importante, se vuelve silenciosa de una forma que nadie desde fuera puede medir. Por eso, hablar de su vida personal no debería ser un ejercicio de curiosidad morbosa. Debería servir para entender que Daniela fue mucho más que una voz famosa. Fue una mujer que tomó decisiones difíciles, que protegió su intimidad, que eligió no seguir todos los moldes tradicionales y que, aún así, construyó una vida llena de vínculos, trabajo y afecto. La verdadera herida no está en que el público no supiera todo. Está en que muchas veces el público cree que no saber todo significa que falta algo. Y no siempre es así. A veces, lo que no se muestra no es ausencia, es respeto, es pudor, es una forma de cuidar lo más valioso. Daniela Romo eligió no explicarlo todo, y esa decisión también forma parte de su fuerza. La gran pregunta alrededor de Daniela no es únicamente por qué guardó tanto silencio sobre ciertos aspectos de su vida. La pregunta más profunda es cómo logró sostenerse cuando la vida le puso enfrente una prueba que no podía resolverse con talento, disciplina ni aplausos. En 2011, Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama. Para cualquier persona, una noticia así cambia el mundo de golpe. Para una artista pública, además, trae una exposición difícil. De pronto, el cuerpo deja de ser solo cuerpo y se convierte en noticia. La enfermedad deja de ser completamente privada, porque el público pregunta, los medios observan y la imagen se transforma ante todos. Daniela enfrentó cirugía, quimioterapia y radioterapia. Fue un proceso duro, físico y emocional. Ella misma habló después de lo que significó perder el cabello, una parte de su imagen que durante años había sido casi un sello personal. Y ese detalle duele porque muestra la crueldad íntima de la enfermedad. El cáncer no solo amenaza la vida, también altera la forma en que una persona se reconoce frente al espejo. La melena de Daniela había sido parte de su presencia artística, larga, abundante, teatral, inolvidable. Verla sin ella no significaba simplemente un cambio de apariencia. Era la evidencia visible de una batalla invisible.
Y aún así, cuando reapareció públicamente lo hizo con una mezcla de valentía, humor y dignidad que conmovió a muchos. No fingió que todo había sido fácil, tampoco se presentó como una derrotada. Daniela habló de su proceso, de la importancia de la detección y de la necesidad de seguir adelante. Su experiencia se convirtió en una forma de conciencia para muchas mujeres. Allí su fama dejó de ser solo entretenimiento y se volvió también una plataforma de prevención y esperanza. Ese momento cambió la manera en que muchos la miraban. Antes era la cantante poderosa, la actriz elegante, la estrella de telenovela. Después del cáncer, también fue la mujer que había enfrentado el miedo de cerca y había regresado. No igual, porque nadie vuelve igual de una experiencia así, pero sí viva, presente y con una fuerza más serena. Y aquí aparece una de las imágenes más conmovedoras de su historia. Daniela cantando después de haber pasado por la enfermedad. Canciones como Adelante corazón adquieren otro sentido cuando se conocen sus batallas. Ya no suenan solo a melodrama romántico, suenan a instrucción de vida. Adelante, aunque duela. Adelante, aunque el cuerpo cambie. Adelante, aunque el miedo se siente a la mesa. Adelante, porque detenerse no siempre es una opción. La tragedia entonces no fue solo enfermar, fue tener que enfrentar la enfermedad bajo una mirada pública, fue perder control sobre su imagen y aún así encontrar una nueva manera de habitarla. Fue aceptar que la fuerza no consiste en no quebrarse, sino en reconstruirse sin perder la ternura. Daniela Romo no convirtió su cáncer en espectáculo, lo convirtió en testimonio, y eso marcó una diferencia enorme. Después de superar esa etapa, Daniela no desapareció. Siguió trabajando, actuando, apareciendo, recordándole al público que su carrera no dependía de una sola década ni de una sola imagen. Esa capacidad de permanecer ha sido uno de sus grandes triunfos. En televisión continuó interpretando personajes fuertes, muchas veces mujeres de carácter, madres complejas, figuras con autoridad o con sombras. Ya no era la joven estrella de los años 80 y no intentaba fingirlo. En lugar de pelear contra el tiempo, supo usarlo. Su madurez le dio peso, su experiencia le dio profundidad. Su rostro contaba cosas que ninguna actriz demasiado preocupada por parecer perfecta podría transmitir. Eso no significa que el paso de los años sea fácil en el espectáculo. Para las mujeres especialmente la industria puede ser dura, exige juventud, exige belleza, exige energía, exige renovación constante. Daniela tuvo que enfrentar esa presión como tantas otras artistas de su generación, pero lo hizo sin perder autoridad. Siguió siendo Daniela Romo, aunque el tiempo la fuera cambiando. Y quizá allí está una de sus victorias más grandes. No quedó atrapada en la nostalgia. Por supuesto, el público sigue recordando sus canciones de los 80. Por supuesto, muchos la asocian con aquella imagen de melena larga y voz romántica. Pero Daniela fue más que eso. Construyó una carrera amplia, con teatro, cine, televisión, música y conciertos. Supo ser estrella popular y también actriz de oficio. En 2012 recibió un reconocimiento a la excelencia musical por su trayectoria, un gesto que confirmó algo que el público ya sabía. Daniela no era una moda pasajera, era parte de la historia de la música latina, una artista con canciones que habían sobrevivido al tiempo y eso es mucho más difícil que tener un éxito momentáneo. Pero los reconocimientos no borran las pérdidas. En años recientes, la muerte de Tina Galindo tocó una zona sensible de su vida. También el paso del tiempo la ha colocado en un momento de balance, mirar atrás y ver todo lo logrado, pero también todo lo entregado, porque cuando una persona llega a cierta edad, la memoria se vuelve más intensa, los triunfos pesan, pero las ausencias también. A los 66 años, Daniela parece estar en una etapa distinta. No necesita demostrar que es una gran artista, eso ya está demostrado. Su presencia actual tiene otra energía, más tranquila, más consciente, más cargada de historia. No aparece como alguien desesperada por perseguir la juventud, sino como una mujer que ha aprendido a vivir con lo que la vida le dejó y también con lo que se llevó. Su legado sigue vivo en las canciones, en las telenovelas, en los escenarios, en la memoria de quienes crecieron escuchándola, pero también vive en algo más íntimo, en la imagen de una mujer que, al enfrentar la enfermedad, mostró que la dignidad no depende del cabello, del maquillaje ni de la perfección física. Depende de cómo uno se levanta cuando la vida cambia el libreto.
Daniela Romo ya no necesita pedirle nada a la luna, su lugar está ganado. Entonces, ¿cuál es la verdadera tragedia de Daniela Romo? No es una sola cosa, no es únicamente el cáncer, aunque esa batalla haya sido durísima. No es únicamente no haber tenido hijos, porque ella misma ha defendido esa decisión con claridad. No es únicamente la pérdida de personas importantes, ni el cansancio de la fama, ni el paso del tiempo frente a las cámaras. La tragedia más profunda quizá está en el costo emocional de una vida dedicada casi por completo al arte. Daniela dio su voz, su juventud, su energía, su imagen, su disciplina y buena parte de su intimidad. Y lo hizo durante décadas. El público recibió canciones, escenas, personajes y recuerdos, pero pocas veces se pregunta qué queda dentro de un artista después de entregar tanto. Al comienzo hablábamos de su sonrisa, de esa imagen luminosa que tantos recuerdan. Ahora sabemos que detrás de esa sonrisa había mucho más que glamour. Había trabajo, había renuncias, había miedo, había una enfermedad vencida con esfuerzo. Había decisiones personales defendidas en silencio, había pérdidas que no siempre se cuentan, había una mujer tratando de conservar su centro mientras el mundo miraba a la estrella. Y tal vez por eso Daniela Romo conmueve tanto. Porque no representa la perfección, representa la permanencia, la capacidad de seguir, de cambiar, de sobrevivir a la mirada pública y a los golpes privados. Su historia no necesita exageraciones para doler, basta mirar lo que vivió, lo que sostuvo y lo que aún representa para entender que su fuerza tuvo un precio. Hoy, a los 66 años, Daniela Romo sigue siendo parte de la memoria sentimental de millones. Sus canciones todavía aparecen en la radio, en internet, en reuniones familiares, en recuerdos que llegan sin avisar. Su voz todavía tiene ese poder extraño de devolvernos a una época, a una persona, a una herida o a una ilusión. Y quizá ese es el destino de los artistas verdaderos. No se van del todo, incluso cuando cambian de etapa. Se quedan en alguna parte de nosotros, en una frase, en una melodía, en una escena, en una noche cualquiera en la que una canción vuelve a sonar y uno piensa, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tiempo ha. Si esta historia te hizo recordar una canción de Daniela Romo, una telenovela, una escena o una época de tu vida, déjalo en los comentarios. A veces hablar de un artista también es hablar de nosotros, de lo que vivimos mientras su música sonaba de fondo. Y si te gustan estas historias contadas con respeto, emoción y memoria, suscríbete al canal. Aquí no buscamos destruir leyendas, sino mirar detrás del brillo para encontrar a la persona. Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo.